Muy buenos días, estamos con Pedro Brigger. Pedro Brigger fue además columnista de No Hacemos Falta durante muchos años, pero tiene otros méritos más importantes que ese. Está en Radio Nacional, está también en ATC, ahora se llama Canal 7. En la M750, de 12 a 13. Bueno, ¿cómo haces para laburar tanto? Y yo trabajo sobre todo, en todos los lugares trabajo los mismos temas. Claro. Así que van variando los temas. Por supuesto, la cuestión de Gaddafi, la menciono en la radio, en la televisión. Bueno, para eso te invitamos, para hablar de Gaddafi. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo es que pasan tantos años con este hombre en el poder y termina de esta forma? Que es una cosa que además ya lo hemos visto reiteradamente, ¿no? Sí, basado en un poder autoritario, en un poder surgido de una revolución, un golpe de Estado que derroca al rey Idris en 1969. Yo creo que Gaddafi tuvo varios problemas a lo largo de su gobierno. El primero es que él llega un poco a contramano de la historia, porque él accede al poder poco tiempo antes de la muerte un año antes de la muerte de Nasser, que era el que lideraba la corriente del panarabismo, del renacer del mundo árabe en la década del 50 y del 60, y que además viene de la derrota de la guerra de 1967 frente al Estado de Israel. Es un Nasser ya mucho más debilitado que el Nasser anterior. Y cuando en el resto del mundo árabe las fuerzas progresistas, nacionalistas árabes que habían accedido al poder, no terminan de consolidar gobiernos muy atractivos. En el 68 hay un golpe de Estado interno en Irak y accede la gente cercana a Saddam Hussein, y él accede en el 69, levanta las banderas del panarabismo. Era muy joven en ese momento, influenciado sin lugar a dudas por la política de Nasser. Se muere Nasser en el 70. Egipto da un giro pro-norteamericano y Gaddafi queda bastante aislado. Gaddafi después teje relaciones. O sea, Gaddafi tuvo la particularidad de tejer y destejer relaciones, salvo con algunos gobiernos progresistas de América Latina, con los sandinistas en Nicaragua, con Cuba, después con Chávez en Venezuela. Pero eso es muy posterior, la llegada de Chávez al poder es realmente muy posterior a gran parte de la vida de Gaddafi. Y Gaddafi también lo que hace es tratar de tejer buena relación con los países africanos. Él es uno de los que más plantea la cuestión de la Unión Africana, entendiendo la importancia de la unidad de África, y además siempre apoyó a Nelson Mandela. Por eso hasta último momento Sudáfrica estuvo tratando de evitar una invasión de la OTAN por la buena relación que habían tejido, porque hay que recordar siempre los contextos históricos. Hoy nadie va a decir que Mandela era un terrorista, o muy pocos realmente podrían llegar a decir esto. Pero mientras Mandela estuvo preso, la política oficial de los Estados Unidos era continuar apoyando al apartheid. Y Dick Cheney, que fue presidente de los Estados Unidos en la era Bush, se había opuesto, por ejemplo, a la liberación de Mandela. Hoy todos se sacan la foto con Mandela, pero mientras Mandela estaba preso, muy pocos se sacaban la foto. Bueno, no se podían sacar la foto con Mandela, pero muy pocos elogiaban a Mandela. Y uno de ellos era Gaddafi. Gaddafi fue una persona, esto lo he dicho este año en múltiples oportunidades, muy contradictoria, que podía tener hoy una postura de hay que avanzar en la liberación de Palestina con la postura más radical y después echar a los palestinos de su país. Podía tener una postura de criticar al colonialismo y las potencias coloniales y después cerrar negocios con ellos. Él tiene una relación bastante fluida con Italia, además, personal. Especialmente en los últimos años. Logró incluso que Italia públicamente pidiera perdón por el colonialismo, porque hay que recordar que... Tenía mucho dinero, además, ahí se habla de que manejaba muchas empresas, tenía muchas inversiones fuertes, él de manera personal. Además es el país, geográficamente muy es cercano, el país cercano. Entonces hay una histórica relación, además porque fue colonia colonial. Claro. Italia de Libia, aunque yo cuando estuve en Libia la verdad no encontré mucha gente que hablara italiano, pero sin lugar a dudas pasaron tantos años ya. Pasaron bastantes años, también es cierto, pero algunas de esas cosas a veces quedan. Francia estuvo en Egipto y había una élite formada muy francófona importante que miraba mucho hacia París. Claro que no es lo mismo mirar hacia Cambian París, la comida, por ejemplo. La comida. La comida, sí, ¿no? Donde estuvo Italia, queda influida la comida local. Lo mismo con Francia, por ejemplo. Si vos te fijas la comida vietnamita,
Sí, tiene influencia francesa. Yo no lo sentí tanto en Libia. Libia. No, era más que nada. ¿Vos cuándo fuiste? ¿Cuándo estuviste en Libia? Hace 3 años, cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Porque pareciera que lo que empieza con unos chicos y termina toda la OTAN metida adentro. ¿Cómo sigue? Es difícil saber cómo sigue. Creo que era Groucho Marx el que decía que lo único que no se puede predecir es el futuro. Uno puede señalar algunas puntas y algunas variables de análisis y de pensamiento. El miércoles la OTAN tuvo una reunión antes de la muerte de Gaddafi, donde decían que ellos iban a quedar todo el tiempo que fuera necesario para proteger a los civiles. Ahora, eso es una frase muy vaga, que además la OTAN utilizó para seguir bombardeando población civil que estaba con Gaddafi, o tratar de matarlo a Gaddafi, si es que no contribuyó claramente en la muerte de Gaddafi, como parecen señalarlo principalmente en la prensa francesa. Todavía no está claro qué pasó con Gaddafi, pero según la prensa francesa, hubo bombardeos por parte de aviones franceses y norteamericanos, no tripulados los norteamericanos, que atacaron un convoy de unos 15 camiones, autos que estaban saliendo de Sirte. En otro lugar leí 80, pero me parece más creíble lo de 15 y no lo de 80, pero no, la verdad no lo sé. Según la versión francesa, atacaron al principio del convoy y al final, pero que no atacaron los autos mismos, sino que estos fueron atacados por los combatientes libios. Los combatientes libios dicen que ellos mataron a Gaddafi, que no hubo intervención de la OTAN. Bueno, con el tiempo sabremos exactamente qué es lo que decían que el convoy salía de ahí porque estaba siendo bombardeada la casa de ella, que era la zona de él, bueno, y que no podía ocultarse. Así que obviamente está en combates violentos hace meses y principalmente las últimas semanas. Cuando uno ve las imágenes de Sirte, uno ve una ciudad destruida, parecen imágenes de la Segunda Guerra Mundial, parecen las imágenes de Afganistán, de Irak, realmente destruida la ciudad, no solamente por los bombardeos de la OTAN, sino por los combates. A ver, había o hay todavía una guerra civil donde se estaban dando con todo. Todavía queda gadafistas peleando, ¿no? Decían que en otro pequeño pueblo al sur de Sirte es posible. Gaddafi tenía un cierto apoyo popular. Probablemente muchos abandonen el barco y se pasen a la oposición, como hicieron muchos de sus ministros. Ahora, volviendo al tema de la OTAN y tu pregunta, la OTAN dice que se va a quedar el tiempo que sea necesario para proteger a los civiles. Seguramente ahora lo que van a decir es que hay que desarmar a la población para llevar adelante un proceso electoral que pueda ser limpio, transparente, y para eso se necesita la población desarmada. Primera pregunta, ¿quién es la OTAN para determinar que el pueblo libio se tiene que desarmar? En todo caso, los que se levantaron en armas fueron ellos. Están en su derecho de continuar armados, si quieren quedar armados. La OTAN y Estados Unidos parecen querer diseñar el futuro de Libia. De hecho, el ministro de Defensa, creo que fue el ministro de Defensa francés, puedo estar equivocado, pero hoy públicamente, o ayer a la noche, dijo: los libios nos deben mucho. Ellos saben que nos deben mucho. No es la primera vez que lo dicen. Los norteamericanos lo dicen, los británicos lo dicen, nos deben mucho. O sea, nosotros queremos ser parte de esta reconstrucción futura de Libia, y no cabe la menor duda que quieren ser parte porque hay enormes riquezas en Libia. Entonces, muy probable que el escenario que veamos es la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido, diciendo, bueno, hay que quedarse ahí 3 meses más, prorrogar el mandato de Naciones Unidas hasta que la situación se normalice. Hay que buscar las armas de destrucción masiva, que habría. ¿También ahí? Sí, porque se decía que Gaddafi tenía armas de destrucción masiva, que se había comprometido a eliminar algunas, que los había hecho cuando comenzó a tener acuerdos con Estados Unidos, pero las armas de destrucción masiva, ese título rimbombante, es siempre una buena excusa para quedarse. O sea, yo no veo a la OTAN yéndose de Libia, aunque no tenga una presencia militar con tropas de asalto en el terreno. Probablemente lleguen más consejeros militares, probablemente digan que tienen que entrenar un nuevo ejército, que tienen que educarlos en democracia. Es real, en Libia nunca hubo elecciones democráticas, por lo tanto es probable que lleguen todo tipo de ONGs y miembros del Departamento de Estado a enseñarles cómo se hace la democracia. Miembros del Departamento de Estado que le van a enseñar a los libios lo que son procesos democráticos. Lo digo con cierta ironía, por supuesto. Ahora, todo esto revela, digamos, la enorme debilidad que tienen la mayoría de los países árabes justamente por esta situación. Digamos, que cuando uno ve lo que pasó en Libia, lo que pasó
en otros lugares con estos chicos que empezaron a rebelarse en Yemen. Hay todo un caldo de fondo que tiene que ver con la falta de democracia en los lugares. Por supuesto, los países árabes en su inmensa mayoría. Inclusive muchos de los aliados americanos, como Arabia Saudita, donde no cabe la menor no vuela duda. una mosca sin autorización de la familia real. Recordemos algunos datos históricos otra vez para dar un cierto contexto. La inmensa mayoría de los países, bueno, la inmensa habría que revisar, sí, pero la inmensa mayoría de los países árabes estuvieron ocupados por el Imperio Otomano, muchos de ellos cerca de 400 años. Durante el Imperio Otomano no había democracia, era el gobernante nombrado desde Constantinopla a Istambul el que determinaba quién manejaba la situación en el Cairo o en Jerusalén. Después vinieron los ingleses y los franceses que se repartieron en la región, que no establecieron ninguna democracia, lo ocuparon. Una vez que los franceses y los ingleses terminan la ocupación formal... Italia también estaba ahí, porque Italia estaba en toda la zona de Etiopía, África del Norte, sí, pero mucho menos, mucho menos. El reparto de ingleses y franceses a principios del siglo XX fue fundamental, que fue la desintegración del Imperio Otomano, y la presencia italiana es secundaria. Y después de que los ingleses y los franceses terminan la ocupación colonial, dejan monarquías serviles a sus propios intereses, como la de Arabia Saudita hasta el día de hoy, la de Jordania, la de Irak. Una vez que caen, comienzan procesos republicanos que en realidad tuvieron gobiernos autoritarios en su inmensa mayoría. Irak, Siria, Egipto, Túnez. Por lo tanto, no hay, salvo en el Líbano, que siempre fue un caso diferente, no hay una tradición democrática. Por supuesto que hay que construirla. Claro, la pregunta es ¿quién les va a enseñar cómo se lleva adelante un proceso democrático? Y te olvidaste de mencionar Irán, que también es un país que tiene... Pero no es árabe, por eso no lo mencioné. Sí. Y además no estuvo ocupado por el Imperio Otomano. Ajá. O sea, Irán queda fuera de ese reparto, queda fuera del reparto colonial, es una situación diferente. Y además una tradición completamente diferente. Recordemos que los iraníes no son árabes y que además no hablan el árabe. Si bien es cierto que son musulmanes. Pero la situación de ellos tiene trazos similares, por eso vos seguramente lo mencionás, por el gobierno del Shah de Irán, que fue un aliado de los Estados Unidos hasta la Revolución Islámica de 1979. Por lo tanto, nos encontramos frente a generaciones que se han educado bajo gobiernos autoritarios, y nosotros sabemos en la Argentina misma lo que lleva la formación democrática, o lo que lleva a aceptar un debate, a aceptar posturas diferentes. Un país como el nuestro, que si bien en el siglo XX tuvo muchos gobiernos militares, tuvo momentos democráticos, pero nunca como en estos últimos años desde el 85. Por lo tanto, hay una generación nueva, por primera vez en la historia argentina, que ha crecido educada en el colegio primario y secundario en democracia, y la formación es diferente de aquellos que estudiamos en el colegio primario y secundario con alternancia entre gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. En el caso de los países árabes, este es un proceso que tendrán que hacer. La pregunta es cómo se hace ese proceso. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para...? Yo veo, nos pasa a nosotros en cosas mucho más chicas, cuando tenemos que resolver problemas con los aborígenes, cómo nos cuesta entender su distinta cultura, su forma de ver las cosas. Imagínate lo que nos cuesta entender entonces a los países árabes con una cultura tan distinta, que va desde la ablación del clítoris en las mujeres en algunos lugares, que todavía se sigue ejecutando. Ojo que no es una costumbre árabe, es una costumbre africana. Africana, sí, sí. En algunos países árabes, pero la minoría de los países árabes lo practican. Sí, sí, sí. Es una costumbre africana. Pero en Egipto se hacía también. En Egipto sí, es un país árabe donde se hacía, en Túnez no. Hasta, bueno, la matanza de homosexuales, como ha pasado en algunos lugares de Irán. Que nosotros lo vemos, obviamente, con un horror. Y vemos con horror también que un sheikh dirija un país entero, ¿no? Pero ¿cómo hacer para poder entender esa situación sin dejarse llevar por ese tipo de diferencias culturales que son tan difíciles de saltear, ¿no? Es que tal vez la pregunta, Gabriel, no pase por cómo nosotros entendemos la situación, sino que pasa porque los propios pueblos puedan comprenderla y ellos lleven adelante sus propios procesos. Yo creo que las potencias coloniales no tienen ninguna autoridad moral, y Estados Unidos tampoco, como para decirle a los árabes que es un proceso democrático y cómo hay que llevar adelante un proceso democrático. No tienen autoridad moral ni los franceses ni los británicos, que ocuparon y se repartieron esa región a espaldas de la población local, que mantuvieron monarquías corruptas a espaldas de la población local, y tampoco lo tiene Estados Unidos, que ha apoyado y sigue apoyando
a todas las monarquías corruptas, que además estuvo apoyando hasta el final a Mubarak y a Túnez. Por más que Obama ahora salga a decir que esto es un triunfo de los libios, está claro que, como vos decías antes, que sin la participación de la OTAN hubiera sido prácticamente imposible derrocar a Gaddafi. Es más, hay una foto que a mí me pareció realmente muy obscena, tal vez la foto más obscena de todas, que apareció en la prensa estadounidense el miércoles, antes de que lo mataran a Gaddafi, porque el martes estuvo Hillary Clinton de visita en Libia, y estuvo en la universidad donde habló y dijo que había que o capturar o matar a Gaddafi. Esto lo dijo el martes Hillary Clinton, matar a Gaddafi. Y estos son los que después quieren enseñar cómo se lleva adelante una democracia. Los que dicen que había que matarlo sin juicio y que además lo mataron hace poco a un yemenita estadounidense, un estadounidense yemenita, otra vez con un avión no tripulado, y mataron hace poco y arrojaron el cadáver de Osama Bin Laden. Así que tampoco tienen autoridad moral como para enseñar lo que es democracia. Pero la foto que me pareció la más obscena fue Hillary Clinton rodeada de libios haciendo la B de la victoria. Me pareció muy obsceno eso. Mariana Rorieri pregunta, sale un poco del tema pero está cerca, que le llama la atención que aún la OTAN o Estados Unidos no hayan intervenido Siria. ¿Qué tipo de relaciones tienen con Assad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Libia sí y en Siria no? Yo creo que las condiciones internas son las que marcan la diferencia. Que Estados Unidos le gustaría sacarse encima al gobierno de Assad, en cierta medida sí. En cierta medida no. En cierta medida sí, porque es uno de los pocos gobiernos que todavía tiene una situación de conflicto y tensión con Israel. De hecho, Jordania y Egipto firmaron acuerdos de paz con Israel. En cierta medida no, porque no pueden prever lo que viene después. Nadie te puede asegurar que caído Assad te venga un régimen más pro-norteamericano, ni siquiera en Libia. O sea, cuando vos me preguntabas respecto al día después, tampoco los norteamericanos y la OTAN tienen asegurado un gobierno pro-norteamericano el día después. Lo van a tener que trabajar. El odio de los pueblos árabes hacia Estados Unidos es una cosa que va más allá hasta de las ideologías en esos lugares. Sí, ¿no? Lo que pasa que en este caso, en el caso de Libia, efectivamente Estados Unidos y la OTAN ayudaron al pueblo libio a sacarse encima a Gaddafi, así que le están agradecidos en ese sentido. Ahora, los que lucharon contra Gaddafi. Pero volviendo a la pregunta, el otro elemento, para mi juicio, fundamental es que en Siria no hubo una revuelta popular que dividiera el territorio como en Libia. En Libia, por las características geográficas y políticas, apenas irrumpe la revuelta, la oposición a Gaddafi logra liberar la segunda ciudad del país, que es Bengasi. Eso en Siria no se dio. En Siria no hay ninguna ciudad liberada. Y además... Muchos muertos. Muchos muertos, y además no se formó un ejército rebelde para luchar en contra del gobierno que le permita a los norteamericanos decir nos apoyamos en, o apoyamos a, o sostenemos a estas personas. No hay todavía en Siria. Y obviamente la situación de Libia, que es imprevisible, con algún sector de la gente que está apoyando a los Estados Unidos por esto que vos decís, como devolución al tema de la OTAN, va a hacer que Estados Unidos vuelva a tener que intervenir una vez más en otro lugar, de una manera más seguramente contundente. Ya tiene más de 500.000 soldados afuera. Bueno, Estados Unidos tiene cerca de 1.000 bases en todo el mundo. Pero más de 500.000 soldados tiene afuera. Es que se ha naturalizado esto, Gabriel. Eso es una cosa que a mí no deja de asombrarme. Yo vengo de Estados Unidos. Ayer volví de Estados Unidos y hace unos días el presidente de los Estados Unidos mandó 100 soldados a Uganda. Que la versión oficial es que no van a entrar en combate. En África tiene más de 100.000 soldados. Bueno, o sea, hay una muy fuerte presencia en África, que ellos no van a entrar en combate en Uganda, salvo que los ataquen. Ahora, ¿cómo se naturaliza y Naciones Unidas no dice absolutamente nada que Estados Unidos mande tropas de combate a un país? No sé, que la gente no tiene idea de lo que cuesta cada soldado de Estados Unidos afuera de Estados Unidos. Me imagino que mucho dinero. La propia gente de Estados Unidos no tenía, digamos, los grandes analistas políticos allá no tenían. Yo les pregunté, tardaron un montón en responderme cuando estuve allá en Washington, y les cuesta arriba de $1 millón cada uno. Es posible. Por año, ¿no? Es mucho dinero. Entonces, por eso es que lo interesante del asunto es que si haces la cuenta, si tienen más de 500.000 soldados afuera, solamente esos se llevan lo que ellos dicen que gastan en seguridad. Sin lugar a dudas. Ahí tenés más de, pues en realidad es 1.200.000, serían 600.000 millones de dólares solamente lo que tienen afuera, que no es lo único que gastan.
Que no es lo único que gastan, por supuesto. Pero ellos dicen que eso es lo que gastan. Cerca de entre 600 y 700 mil millones de dólares anuales. Bueno, yo no conozco las cifras de memoria. No, digo, que le mienten a la tanto. gente de cuánto gastan, quiero decir. Es posible, pero además hay como algunos pilares fundamentales en la política de Estados Unidos, en la ideología norteamericana, que implica que ellos están en el mundo para proteger su propia seguridad y para defender la libertad y los derechos humanos. Estaba leyendo un libro ahora de Sarah Palin, la que fue candidata a la vicepresidencia de los republicanos en las últimas elecciones, y ella ahí dice: nuestras tropas en el exterior están para garantizar nuestra libertad de expresión adentro. Ahora, volviendo a Libia, que es lo que nos junta hoy, ¿cómo fue la relación de Libia con Rusia en el momento que la Unión Soviética era la Unión Soviética? Ellos tenían apoyo, ¿no? Tenían muy buena relación con la Unión Soviética, sí, a pesar de que Gaddafi estaba más en una época con los no alineados, pero tenía buena relación con la Unión Soviética, con China, sí. ¿La provisión de armas era rusa? La verdad no lo sé. Tengo entendido que una gran parte sí, pero no te puedo dar el dato exacto de cuánto era ruso, cuánto era chino. ¿Y cuándo baja la tensión entre porque en un momento baja notablemente la tensión entre Gaddafi y Estados Unidos? Yo creo que el punto de inflexión, hay varios momentos, pero el punto de inflexión... Hubo un ataque inclusive Estados Unidos en un momento a bases de Libia, ¿te acordás? Sí, hubo, bueno, cuando Gaddafi tenía ese emblema del puño con un avión, un cohete misil de los Estados Unidos que mató a una de sus hijas, una hija que había adoptado. Eso fue en el 85, 84, 85, si mal no recuerdo. La tensión baja especialmente después del 2001, del atentado a las Torres Gemelas, cuando Gaddafi dice que va a luchar en contra de Al-Qaeda, que tiene un punto en común, un enemigo en común con Estados Unidos, que es Al-Qaeda. ¿Era enemigo de Al-Qaeda? ¿Cuál era el motivo? Había grupos islámicos opositores a Gaddafi en Libia, que algunos de ellos se habían levantado en armas. Lo que pasa es que eran muy pequeños y fueron rápidamente aplastados, y ya había dirigentes islámicos que estaban presos. Y Gaddafi dio un giro, dio un vuelco, especialmente después del atentado a las Torres Gemelas, para acercarse a Estados Unidos, y creo que el gran punto de inflexión fue cuando él decide indemnizar a las víctimas del atentado al barco ese. No, del avión de Panam sobre también hubo un avión, un barco de Gaddafi en el Mediterráneo. No recuerdo lo del barco ahora, pero lo más importante fue lo de Lockerbie. Él decide indemnizar a las víctimas del atentado al avión de Panam, que cuando hace esto, después los británicos liberan al principal responsable, que estaba en una cárcel británica, y lo deportan hacia Libia. Eso fue parte de la negociación. Esa persona apareció hace poco en un hospital, parece que estaba bastante grave, no sé dónde está ahora, y fue recibido como un héroe en Libia. Pero ese fue el giro, y ahí fue cuando aparecen las fotos de Gaddafi con Condoleezza Rice, con Berlusconi, con Tony Blair. Bueno, sé que te queda poco tiempo y te voy a hacer una pregunta que por ahí es una pregunta que me hago yo todo el tiempo y nunca entiendo. ¿Qué es lo que les agarra a estos dirigentes que independientemente de que uno puede estar o no a favor de ellos? El caso de Libia indudablemente fue un revolucionario que cambió la historia de Libia en un principio, que una vez que están ahí no largan el hueso y pasan los años y terminan siempre en situaciones terribles. Y ha pasado tantas veces en la historia y es como que no aprenden, ¿no? Nadie aprende. Esto lo hemos hablado muchas veces, Gabriel, en el programa tuyo cuando yo estaba como columnista, y no tengo una respuesta acabada. Creo que también tiene que ver con cada momento, y mucho tiene que ver con momentos fundacionales, con rupturas profundas de un sistema político. No es casual que aquellos que quieran permanecer en el poder sean producto de rupturas muy profundas, golpe de Estado, revoluciones. Pasó con la Revolución Rusa, con la Revolución China, con la Revolución Cubana, y pasó con alguno de estos gobiernos en el mundo árabe. No hablo de las monarquías, que ya hay otra lógica en la monarquía, pero estamos hablando en principio de revolucionarios o principios republicanos. Y que deben considerar que no hay nadie que pueda continuar con su obra. Una gran cuota de mesianismo, una gran dosis de voluntarismo
Y además acá hay una cuestión también permanentemente contradictoria. Estas figuras apabullantes no suelen permitir que crezca alguien al lado de ellos. Pero sin embargo, en la Unión Soviética, además de Stalin, que mató a todos los que le podían venir a joder, igual se crearon enorme cantidad de dirigentes que pudieron llevar adelante. Después de Stalin, tuvo Khrushchev, no, pero tuvo que morir Stalin. Brezhnev. Tuvo que morir Stalin. Stalin muere en el 53. Tuvo que morir, sí. Pero quiero decir, pero había además una clase dirigente que si no estaba Stalin, venía Khrushchev, y Khrushchev igual llevaba adelante la Unión Soviética. Es decir, cuando se muere Gaddafi, no hay nada. Cuando se muere... no, Gaddafi fue derrocado. Sí, pero no importa. Pero ¿quién sigue después? Pero no hay un partido, no hay masa crítica. Pero nuevamente hay una ruptura fundacional. Entonces ahora la pregunta es quién llevará adelante la ruptura o el nuevo proceso fundacional. No tengo una respuesta, pero tu pregunta va a otra cosa que tiene que ver con el poder, con aquella voluntad de aferrarse al poder, de quedarse. Y yo creo que hay una conjunción de factores, procesos fundacionales, cambios muy profundos en una sociedad, liderazgos muy fuertes, dificultad de construir liderazgos colectivos. Yo creo que la única experiencia de los últimos años que conocí con una muy fuerte vocación de liderazgo compartido fue la Revolución Sandinista de 1979, pero también es verdad que en ese momento el líder máximo de los sandinistas había muerto 3 años antes, que era Carlos Fonseca, por lo tanto no se lo podía reemplazar inmediatamente. Uno podría pensar en Sudáfrica también, de hecho Mandela se aparta del poder y hay una continuidad, y uno podía pensar que detrás de Mandela no había nadie, sin embargo hubo continuidad. Lo que demuestra esto es que cuando alguien se aparta del poder, puede haber continuidad, pero para muchos hay una cuestión muy fuerte, creo, mesiánica. Por eso lo de fundacional me parece tan importante, que hace que no quieran irse. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo. Un gusto a vos de compartir este espacio, por supuesto.